Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Entre Todos para platicar de temas como el abstencionismo, el voto, la orientación ciudadana, de temas político-electorales. Así que esta noche de estos y otros temas, quédense con nosotros. Bienvenidos. Bueno, estos temas están contenidos, algunos de ellos, en un libro que se llama Participación Política, Administración y Justicia Electoral, una visión general de los procesos electorales 2006-2009 en el Estado de México. Y nos acompaña Jorge Castillo Vaquera, quien es precisamente coordinador, uno de los coordinadores de este trabajo, profesor investigador de la UAM Lerma en el Estado de México. Jorge, qué gusto tenerte aquí una vez más. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Lupita. Es un placer estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues ya adelantamos algo de lo que vamos a platicar, pero si te parece bien, vamos a dejarles a nuestros amigos lo que tuvimos, una probadita de lo que tuvimos la semana pasada en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior, el licenciado Jesús George Zamora, director de organización del IEM, nos acompañó a reflexionar sobre el papel que tienen los derechos humanos en la construcción de la democracia. El difundir y promover los derechos humanos, estamos cumpliendo con uno de los fines del instituto, que es precisamente el desarrollo de la democracia. Lo que hace ahora la reforma es sentar la obligatoriedad de todas las autoridades, que no lo decía, pero que era necesario que se dijera, para que promuevan, respeten, garanticen y protejan los derechos humanos. Que las normas relativas a derechos humanos se deben interpretar conforme a la Constitución, y aquí es un punto importantísimo, que es con el cual amplía el ámbito de los derechos humanos, es también conforme a los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Creo, y esta es la parte importante, en cuanto al instituto le corresponde el desarrollo de la democracia, que no nos debemos quedar con eso. No nos debemos quedar con lo que es simplemente el instrumento, el medio para algo, que son las elecciones. ¿Pero para qué les elegimos a los gobernantes? Pues es para que gobiernen y realicen lo que señala la Constitución. Sobre el tema de las candidaturas independientes y su situación en el escenario político electoral a nivel nacional, el maestro Alejandro Pérez Contreras, profesor de la maestría en Derecho Electoral del IEM, explicó. Candidaturas independientes o ciudadanas como tal, pero más es entendido como independientes de acuerdo a la fracción segunda del artículo 35 de la Constitución. Pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, como tal, los derechos humanos, ¿sí?, que son inertes a todo ciudadano, a toda persona, también lo es que las candidaturas independientes hoy en día, pues son derechos políticos de los ciudadanos. Todo ciudadano podrá pedir su registro de manera independiente, cumpliendo con los requisitos que establezca la norma secundaria. Es importante que cada estado tenga esa libertad de regulación a las candidaturas independientes, ¿sí? Y ello desde luego, conforme a esta reforma que se hace el año pasado, incluso fue de agosto del 2012, la reforma política, que entre otros temas era precisamente las candidaturas independientes. Lo que hizo ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es precisamente establecer ya criterios específicos sobre la participación de los ciudadanos, ¿sí?, ahora en los procesos electorales de manera independiente a los partidos. Bueno, pues ahí parte de lo que vimos, de lo que discutimos y lo que reflexionamos en el programa anterior. Y por supuesto le quiero presentar lo más importante, las actividades de la semana. La amplia producción editorial que genera el Instituto Electoral del Estado de México se puede consultar y descargar mediante un formato electrónico a través de la página de internet www.ieem.org.mx, en donde los usuarios pueden tener acceso a información sobre temas relacionados con las ciencias sociales y las ramas del derecho electoral, ciencia política, sociología, así como diversos estudios especializados en materia de medios de comunicación e internet, participación política, resultados electorales, comportamiento de los votantes y desarrollo democrático, entre otros tópicos.
el Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo la fase eliminatoria de la segunda muestra de teatro infantil sobre valores democráticos, que organiza en forma conjunta con la Secretaría de Educación del Estado de México. Los resultados emitidos por los jurados que calificaron cada una de las obras puestas en escena se pueden consultar en www.ieem.org.mx. La final se llevará a cabo el 12 de junio en el auditorio del IEM. En la Unidad de Estudios Superiores de Tejupilco, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento y Difusión de la Cultura Política y Democrática, entre el Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría de Educación del Estado de México, con el objeto de implementar una estrategia que permita difundir la cultura política democrática, así como fomentar y fortalecer los valores cívicos entre los jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior de la entidad. En coordinación con el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, fue impartida la conferencia Nuevos Retos de la Comunicación Política Electoral, por el doctor Ismael Crespo Martínez, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, de Madrid, España. Durante el desarrollo de esta actividad, estuvieron presentes el consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, el presidente del IAPEM, Mauricio Valdés Rodríguez, y el consejero electoral Arturo Bolio Cerdán. Está usted bien enterado de lo que ocurrió durante la semana pasada, lo más importante, por supuesto. Y bueno, Jorge, preguntarte de los objetivos de este libro, y también cuando hablamos de temas electorales, la gente piensa que son temas que únicamente deben interesar o deben ser revisados por especialistas, porque no se les va a entender. Platícanos. Bueno, muchas gracias, Lupita. Sí, en realidad el objetivo de este libro efectivamente es crear una herramienta de análisis, de información para toda la gente. En realidad nos planteamos el que los contenidos, si bien algunos son técnicos, que fueran accesibles en la forma en que están redactados, para que toda la gente se entere de cómo están organizadas las elecciones, cómo se viven los procesos electorales dentro de las instituciones, tanto de administración como de justicia electoral, y además ofrecerles un panorama de todo lo que ocurre alrededor de digamos, del marco institucional electoral, todo lo que no es formal, todo lo que tiene que ver con lo que cree la gente, con lo que la gente ve, los fenómenos que se aprecian, algunas de estas cosas son algunos de los problemas por los que atraviesa la administración electoral cuando se interponen, por ejemplo, juicios. Hace un rato comentábamos de judicialización de la política. Creo que es uno de los temas más relevantes del libro, entre otras cosas. Bueno, y además son temas que parecían muy desligados de la sociedad, de la ciudadanía, pero en realidad la ciudadanía es el centro, es el objetivo de todo este trabajo, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros nos planteamos que efectivamente el libro tenía que tener tres variantes, tres vertientes. Un análisis específico de la administración electoral, es decir, en este caso, como estamos tratando un proceso electoral o hablando de los procesos electorales locales, bueno, pues el análisis está enfocado en el Instituto Electoral del Estado de México. El referente que seguramente mucha gente tiene presente también es el Instituto Federal Electoral. Las dos instituciones son instituciones de administración electoral. Enseguida, la segunda parte está dedicada a un análisis de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral. En el Estado de México existe el Tribunal Electoral del Estado de México, y a nivel federal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene competencia y analiza todas las elecciones en última instancia, califica la elección presidencial y bueno, se ha venido desarrollando y cada vez está mejor asimilado por toda la sociedad. Y como te comentaba en la tercera parte del libro, decidimos incorporar análisis mucho más de tipo académico, de análisis sociopolíticos, en donde, teniendo como eje la cultura política, nos planteamos a ver cómo estudiar los fenómenos que se dan alrededor de las elecciones. Y creo que estos tres elementos se combinan perfectamente a la luz de cómo se realizan las elecciones
en el Estado de México, pero no exclusivamente. Yo creo que hay elementos que perfectamente pueden permitir comprender otro tipo de elecciones a partir de los textos que están en esta obra. Te quisiera preguntar, son temas que de veras le interesan a la gente, pero dejamos la pregunta al aire, si te parece bien, y de regreso me la contestas de manera amplia, por supuesto. Y Perfecto. La invitación es para que se queden con nosotros y enseguida estamos de regreso aquí para seguir platicando entre todos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Bueno, es importante porque la ciudadanía son los que definen el rumbo de cada entidad. Yo creo que ahí se debe de ver la importancia que nosotros le damos a nuestro estado o a nuestra ciudad. Bueno, porque la responsabilidad de los problemas y no solo depende de las autoridades, ¿no? Obviamente todos tenemos que participar para solucionar lo que corresponda, ¿no? Si no hay participación, pues obviamente no nos podemos quejar o hacer alguna crítica hacia una institución mayor. Bueno, creo que es importante porque si los ciudadanos no participaran, no existiría una forma de gobierno, no habría correcta comunicación y la sociedad sería un desastre. De hecho, no existiría sociedad. Porque finalmente nosotros somos los que formamos parte del país. Creo que sin nosotros no podríamos hacer. Bueno, los gobernantes y así no podrían hacer nada. Bueno, porque finalmente todos somos la ciudadanía y si queremos resultados, pues todos debemos aportar lo que finalmente queremos para nosotros. Estamos de regreso y ahí está la participación de la ciudadanía. Y te preguntaba antes de irnos al corte, Jorge, sobre los temas que se abordan en este libro y en general los temas electorales. ¿Realmente la gente está interesada? ¿Realmente la gente se preocupa por revisarlos? Pues qué bueno que haces la pregunta, Lupita, porque efectivamente parece ser que la gente no estuviera preocupada por estos temas, pero lo que habría que decir es que tendríamos que ocuparnos, que hacernos cargo de la materia electoral por una razón muy sencilla. Con la expresión de nuestro voto se eligen las autoridades que gobiernan nuestros destinos, ya sea a nivel local, en los estados o a nivel federal. Entonces, pues sí, la gente tendríamos que estar muy bien informados sobre cuáles son las cosas que nos ofrecen los partidos políticos, qué diferencias hay entre los partidos, a quién creerle y por qué, y cómo también controlar las promesas, por ejemplo. Yo creo que hay varios elementos que están vinculados con la pregunta. Y recordemos en ciencia política, por ejemplo,
tenemos una frase que implica quien no decide también está decidiendo no participar. Entonces, el dejar mi voluntad en manos de otros, de las personas que sí votan, bueno, pues también constituye una decisión, y creo que efectivamente la gente debería tener mayor conciencia que las elecciones además se pagan con el dinero de todos nosotros los ciudadanos y contribuyentes. Entonces, por supuesto que hay razones de sobra para participar, para interesarse más en la vida política, en la vida pública del país y del Estado de México, y bueno, pues sí, la invitación es a que todos participen. Oye, en el tema de la ciudadanización, ¿se aborda justamente ese tema o abordas directamente este tema? Claro, mira, hay por ejemplo en el libro directamente un capítulo que elaboré sobre la participación de los ciudadanos en la organización de las elecciones, y esto es la parte de los ciudadanos que participan en mesas directivas de casilla, que son las casillas que todos conocemos, y me parece que es un fenómeno muy interesante porque al final las autoridades electorales, los institutos de administración electoral, invierten un recurso muy importante para poder capacitar a estas personas, ciudadanos como todos nosotros, que reciben una invitación en sus domicilios, que posteriormente son capacitados por las instituciones y que al final son ellos quienes reciben a los electores, reciben los votos y los cuentan. Entonces, digamos, ahí está una parte esencial de la organización ciudadana de las elecciones. El quehacer al interior de las instituciones, ¿qué tan importante es saber, qué tan importante es conocer lo que se hace? Porque por una parte sabemos perfectamente como ciudadanos el día de la jornada, tenemos que ir a votar, obligaciones, también derechos, esto que es maravilloso, como lo ha mencionado el doctor José Woldenberg, en el momento en que el Instituto Electoral del Estado de México o el Instituto Federal Electoral o los institutos locales dejan en manos de la ciudadanía pues ya todo el proceso, ¿no?, de las elecciones. Por supuesto, una parte fundamental, insisto, es esta relación que tienen los ciudadanos directamente con la organización electoral, recibiendo los votos de los ciudadanos. Hay formas distintas para participar en las elecciones. Una de ellas es la observación electoral de los ciudadanos, que se vinculan para vigilar los procesos electorales. Creo que constituye realmente un mecanismo de transparencia electoral fundamental. En ciencia política a este tipo de ejercicios se les llamaría gobernanza. Yo a uno de los libros le llamo gobernanza electoral, porque implica la participación de actores sociales, de ciudadanos, en las tomas de decisiones públicas, ya sea en las instituciones de administración electoral, de justicia electoral, o bien en este tipo de ejercicios que se dan por fuera de las instituciones, pero que también forman parte de los procesos electorales. Pero también está la otra parte, ¿no? Claro, es muy importante también que la gente conozca el quehacer de las autoridades, tanto de administración como de justicia electoral, porque muchas veces nosotros nos vamos por la crítica fácil. Y lo digo con mucho respeto, porque es evidente que quien no se interesa por la materia electoral puede caer en lugares comunes, en una serie de críticas, afirmaciones, pues desinformadas, y creo que la mejor manera de informarse es acercándose también a las instituciones. Recordemos que por principio constitucional las instituciones de administración electoral tienen la responsabilidad de educar, de generar cultura democrática en todo el país. Entonces, creo que esta es una forma como las instituciones logran vincularse con los ciudadanos, pero también, por supuesto, los ciudadanos deben saber, y es una de las cosas que buscábamos en este libro, que los procesos de administración electoral son complejos. Todo lo que implica la capacitación de los ciudadanos, las implicaciones que tiene cómo se va a adquirir una papeleta, una boleta electoral, cuáles son los mecanismos de seguridad que debe tener. Todo esto es en presencia de los partidos políticos. Hay una serie de comisiones en los institutos electorales que se realizan
para planificar todos los pasos sistemáticos que tiene un proceso electoral. Y bueno, por supuesto que la administración de los recursos materiales para proveer a un Estado que, como quizá algunos de los escuchas sepan, bueno, pues es más de 15 millones de habitantes forman el Estado de México, y esto quiere decir que pues tenemos una entidad mucho más grande que varios países de América Central, por ejemplo. Entonces, digamos, es sumamente complejo el quehacer electoral. Es un reto total, absolutamente, claro. Oye, y en el caso precisamente del Estado de México ha habido reformas, que también parte muy importante, fundamental del libro es justamente esto de las reformas. ¿Qué tan importantes han sido? ¿Cuántos avances se han tenido gracias a esto? Precisamente una de las cuestiones que nosotros previmos en este libro es cómo cambian las instituciones a medida que se van presentando ciertos fenómenos. En la ciencia política está muy estudiado el que los cambios institucionales que implican reformas, en este caso reformas políticas, generalmente son eventos reactivos y no previsorios. Uno está, en términos generales, resolviendo cosas del pasado para que no se vuelvan a presentar en el futuro. Pero lo que sucede generalmente entre el momento en que se aprueba una reforma y su aplicación, que es una elección, es que los partidos van mucho más adelante que las reformas mismas. Entonces, bueno, esto siempre plantea retos nuevos para las autoridades electorales, para las autoridades de justicia electoral, que siempre tienen que estar buscando de qué manera compaginan la legislación y la interpretación de la legislación contra los fenómenos nuevos. Digo, los pasados comicios federales y los de 2006 también nos dan muchos indicios de cómo estos procesos corren no necesariamente de manera paralela. Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros vayamos analizando pues, los contenidos de las reformas, que vayamos viendo cuáles pueden ser sus implicaciones. Por ejemplo, en el momento en el que se aprueben, como es el caso, las candidaturas ciudadanas, uno pensaría que cualquier ciudadano puede presentarse efectivamente a cualquier candidatura. Y esto es cierto en la medida en que se cumplan una serie de requisitos establecidos por la ley. Es decir, no basta con tener la voluntad para presentarse como candidato ciudadano, sino que hay que tener una representación nacional o local, dependiendo del tipo de candidaturas. Y bueno, hay una serie de parámetros que hay que seguir, digamos, de acuerdo con la legislación. Me parece que uno de los retos importantes es saber ahora si queremos efectivamente a una sola autoridad electoral a nivel nacional, o bien mantener el modelo actual de la federalización electoral. Tocaste uno de los temas polémicos, sin duda, que estaremos abordando un poquito más adelante con el consejero Villarreal Martínez, por supuesto, en un bloque más adelante. Pero antes de que te vayas rápidamente, hay dos asuntos que quisiera abordar contigo. El tema del abstencionismo. Tú decías, muy importante, si tú en ciencia política, si tú no vas, si tú no decides o si tú decides. Aquí el asunto se plantea, es uno de los temas sexys, porque también se plantea, bueno, es con el aval, la compra del voto, también con el aval de la ciudadanía. O sea, son temas realmente muy importantes. Claro, hay una serie de fenómenos que nos preocupan a todos. Yo creo que está el tema de la fiscalización, que es un tema sumamente complejo, porque implica una cosa que yo llamo la lógica racional, la racionalidad legal frente a la racionalidad política. Entonces ahí tenemos siempre un choque. ¿Por qué? Porque los actores políticos no necesariamente en todos los casos se guían exclusivamente por los principios legales. Cosa distinta que sucede a lo que sucede con las autoridades electorales, que no tienen otro esquema de acción más que el marco legal. Entonces, por eso a muchos ciudadanos les resulta complejo el entender por qué una autoridad aparentemente no reacciona como uno esperaría. Y bien, la respuesta es porque en realidad tienen un marco restrictivo que está acordado por todos los partidos políticos. Entonces también ahí hay una doble lógica entre los partidos de
Cuando reconozco mis derrotas es porque, bueno, mejor dicho, reconozco mis victorias, pero no reconozco cuando pierdo. En fin, claro. hay una serie de que eso sería un hito aquí, ¿no? Por supuesto. El que se reconocieran justamente las derrotas. Es un principio democrático fundamental el reconocimiento de la derrota. Que también se aborda en el libro, ¿no? Exactamente. Muy Entonces bien. La invitación es a que lo lean, a que se interesen mucho más por estos temas. Y evidentemente, bueno, pues estamos a la disposición de consultas si fuera necesario. Muy bien. Jorge, muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí Entre Todos. Muchísimas gracias, Lupita. Muy amable. Y también muchas gracias por habernos traído otro libro, tu autoría, Gobernanza Electoral y Judicialización de la Política, los procesos electorales en Estados Unidos 2000 y México 2006, que estaremos conversando, si tú nos permites, en un programa próximo, si te parece bien. Con todo gusto, muchas gracias. Nosotros vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. La invitación es para que continúe con nosotros y sigamos platicando aquí Entre Todos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Bueno, ¿y qué vamos a tratar ahora? Ya le adelantaba a usted al inicio la agenda política electoral orientada a la ciudadanía y está con nosotros el consejero del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, a quien agradezco como siempre el que pueda platicar con nosotros, el que pueda venir a este estudio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues no es nada más un asunto de los políticos esto de la agenda político-electoral, también es para los ciudadanos. Ojalá, deseamos que también así sea. Pocas veces una iniciativa comprende mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Regularmente lo que hacen los políticos, y no es la excepción en este momento, es que discuten en torno de cómo se van a distribuir el poder, ¿no? Pero con motivo de una reforma constitucional que se pactó el año pasado, este año deben las legislaturas locales y la federal regular dos figuras que me parece son un buen inicio para lo que debiera ser mecanismos de participación directa. Una es la candidatura independiente y otros son los mecanismos de consulta popular. Entonces me parece que es un buen inicio, aunque hay que decirlo, estamos remisos en el cumplimiento porque el plazo vence el próximo 10 de agosto. Ándale. Y hasta el momento solamente han legislado 3 estados que tienen elecciones, 2 de ellos este año, que es Zacatecas y Quintana Roo. Así es. Yucatán, que ya lo había hecho previamente. Hay otros 3 que ya legislaron, pero todavía no entran en funcionamiento, pero 6 de 31 entidades. Entonces, me parece que es un camino que apenas está comenzando y la federación tampoco lo ha hecho y el plazo vence ya en unos meses más. Pero aquí un asunto interesante es el avance que se ha tenido, ¿no? Se hablaba que estábamos en pañales, que se discutió tanto este tema, muchos levantaron la mano y dijeron, bueno, pues vamos incluso hasta los organismos internacionales para que nos hagan caso. Y finalmente se traduce en la última reforma política esto que ahora estamos viendo que es una realidad, las candidaturas independientes o las candidaturas donde los ciudadanos pueden participar. Yo creo que un temor infundado de que los ciudadanos van a terminar desplazando a los partidos políticos. En donde opera la figura
nunca un ciudadano termina desplazando a los partidos políticos, y de hecho lo que hacen los ciudadanos es convertirse en un revulsivo para todo lo que está mal en el sistema de partidos y perfeccionarlo. Casos ejemplares quizás en los últimos años, que el público, el auditorio podría reconocerlos, están a la vista. Recientemente en Chile hubo un candidato a la presidencia de la República que era un candidato independiente, un director de cine, por cierto, muy prestigiado, que no logró llegar a la final, es decir, no compitió, pero estuvo con muy buena resultado electoral. También recientemente se han presentado otros casos similares en Italia, con un ciudadano, Beppe Grillo, que él sí logró colocar en el tercer lugar a la fuerza política que lo postuló, aunque él básicamente es un candidato independiente. Ha habido otros de no muy buenos recuerdos, como Collor de Mello en Brasil, o algunos otros como el caso de Roch Perot en Estados Unidos, o en algunos otros en Francia, Le Pen. Muy polémicos, ¿no? Muy candidatos polémicos. Muy... Y entonces por esas figuras se descalifica a este mecanismo. Lo cierto es que no todos son iguales y que no todos tienen el mismo comportamiento. En otros sistemas, hago referencia al caso chileno, pero también sucede lo mismo en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica. Los candidatos independientes juegan y tienen resultados favorables entre más pequeña es la comunidad que van a representar. Básicamente ganan diputados y alcaldes. Ahí es donde tienen más presencia. ¿Qué tan importante es la participación ciudadana a través de esta figura? Me parece que es fundamental y creo que pueden convivir perfectamente. El tamaño de las ciudades hace imposible que un partido político pueda postular a alguien conocido. Entonces básicamente la gente decide por el partido político en ciudades muy grandes. Pero en ciudades pequeñas o ciudades medianas, el candidato sí es muy importante. Entonces que un ciudadano se postule de manera independiente puede generar un fenómeno, insisto, que termine haciendo que los partidos primero se democraticen al interior. Creo que es un tema recurrente. Y el otro es que los ciudadanos confíen también en que un ciudadano postulado de manera independiente también los puede representar. E insisto, ya en México ha habido algunos ejercicios. Veracruz tuvo hasta hace poco tiempo una figura de candidatos independientes que se podían postular por una agrupación local o con el registro de un partido político, pero básicamente eran candidatos independientes. Desafortunadamente, al no estar completamente sueltos, la figura no terminó de cuajar. Lo vimos en el caso de Yucatán, en donde ya incluso una candidata ganó con esa figura de candidato independiente. En consecuencia, me parece que lo que viene en los próximos años es un reacomodo y creo que los candidatos independientes van a ganar posiciones en gobiernos locales. Creo que es el primer paso. Es difícil aventurarse a suponer que un candidato independiente gane la presidencia de la República o que gane una gubernatura. Ahí se requieren estructuras y se requieren apoyos, pero me parece que es un buen avance, aunque hay que advertir que los diputados no han cumplido todavía con este encargo que se les dejó. Claro. Oye, en el caso de los candidatos ciudadanos, mucho se mencionó que era necesario porque ya los partidos políticos no representan a la ciudadanía, porque se les va a demostrar a través de estas candidaturas ciudadanas que justamente pues son una figura que la ciudadanía, la sociedad detesta. ¿Tú qué piensas de esto? No, bueno, los partidos políticos tienen un papel histórico y lo van a seguir teniendo. El partido político lo que hace es aglutinar intereses dispersos y representarlos de manera institucional. Un candidato independiente difícilmente va a suplir a un partido político. Lo que sí puede hacer el candidato independiente es representar en un momento determinado cierto malestar, en un momento determinado un proyecto específico, una reivindicación social que los partidos políticos no pueden hacer o no han logrado hacer. Eso sí lo puede hacer un candidato independiente por encima de los partidos políticos. Pero tampoco creo que hay que suponer que, como se dice, Juan Gabriel va a ganar una elección, o un artista o un deportista. Ya está demostrado también que cuando han sido postulados no necesariamente ganan. ¿Qué quiero decir con esto? La figura tiende a ser exitosa en la medida que el actor político que se postula con esta figura sí representa una inquietud ciudadana, una agenda ciudadana,
o una reivindicación muy particular. Gente que conozca, ¿no?, la ciudadanía, Sí. la comunidad, que sepa que es alguien honesto, que sepa que es alguien que trabaja en favor de Con el que comparte ellos, ¿no? valores. Sí, sin duda. Y te digo, hay ejemplos, el caso, ahí está recientemente el de Italia con Beppe Grillo, que tuvo una muy buena votación y logró colar a muchos diputados. Y ahí hay figuras que te hablan de la crisis que tienen los partidos políticos. En Alemania, hace un par de años, se postuló un partido, el Partido Pirata, ¿no? Y que básicamente era de jóvenes y logró meter a diputados por esa vía. Entonces, creo que hay que explorar Para otras empezar, el nombre alternativas. llama la atención, ¿no? De entrada, ¿no? De entrada. Y luego que los chavos también, porque muchos sectores no se sienten tan representados con lo que ya existe. Claro, me parece que lo que hay que hacer es dar la oportunidad y ver cómo inciden en el sistema de partidos para perfeccionarlo. No por nada, paralelo a esta reforma, está ya anunciada en el Pacto por México una ley de partidos políticos. Claro. Oye, por lo pronto ya veremos en estas elecciones, ¿no?, del próximo 7 de julio, cómo funciona esto de las candidaturas independientes. Claro, ya, aunque sean nada más unos cuantos estados. Tiene Zacatecas y Quintana Roo. Vamos a ver efectivamente cómo juega, con pocos apoyos, hay que decirlo. En Zacatecas no tienen financiamiento para los candidatos independientes. En Quintana Roo se les va a dar el 50%, se les va a recuperar si ganan. ¿Ah, sí? Sí, entonces sí es una desventaja. ¿Pero no se supone que iban a ser las mismas derechos, las mismas obligaciones? No, Zacatecas sí les da el equivalente a un partido político nuevo, que es, en el caso del Estado de México es el 2%, Zacatecas también es un porcentaje muy pequeño, que es realmente nada. Y en Quintana Roo le recuperan si ganan. Entonces todavía no está tan atractivo. Creo que los estados también lo que están haciendo es esperarse a ver cómo lo va a regular el gobierno federal, bueno, la federación. Claro. Están esperando esa figura. Pero en otros países, el único límite que tienen es el tope de gastos de campaña. Y los mecanismos y los insumos son iguales a los de un partido político. Por eso digo que hay que esperar a ver cómo se termina de consolidar, pero es un buen paso, hay que decirlo. Muy bien, seguimos hablando de este y otros temas, si te parece bien, pero vamos también a compartir con nuestros amigos. Tú sabes que aquí nos gustan los libros como el tuyo que presentaste en Palacio de Minería hace unos meses, y vamos a los contextos precisamente. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus actividades la de promover y fomentar la cultura política y democrática a través de diversas actividades que refuerzan o que profundizan tanto el conocimiento como el análisis y el ejercicio de los valores y las prácticas democráticas a lo largo del Estado. En ese sentido, una de las actividades que el Instituto realiza es la publicación de diversas obras, como libros, revistas y diversos materiales que sirven para ese propósito. En este caso quiero presentarles la revista Apuntes Electorales, que es quizá la revista más antigua en el espacio político electoral de cualquier institución en México, pues es una revista que tiene ya varios años editándose de manera regular. Es un journal, es decir, una revista académica, científica, que recibe únicamente artículos que han sido validados por un comité editorial que está conformado por académicos y por expertos en la materia político-electoral, que a través de un procedimiento de doble ciego determinan qué artículos se publican y qué artículos no se publican por tener alguna deficiencia. En este caso tenemos la revista Apuntes Electorales, el número 47, y en ella hay un conjunto de materiales que pueden ser de utilidad para muchos de ustedes. Está el expediente electoral, que plantea un conjunto de condiciones a partir de las cuales se integran los órganos desconcentrados para la elección de 2012 y las experiencias que en ese sentido hubo. Está un artículo que se llama Cultura Política y Participación Ciudadana en la Democracia, de Marco Aurelio Cienfuegos Terrón y María del Carmen Aguilera Padilla. Está el Registro de Candidaturas, un ius abutendi político, de Roberto Arzate Canán, y Modernización de la boleta electoral en el Estado de México, estrategia para reforzar la credibilidad en los órganos electorales, de Julieta Camacho Granados. Tenemos también un artículo de actualidad que se llama Hablando con el Diablo,
de César Mijangos González, y una reseña de un texto clásico, en este caso es Sistemas Políticos Comparados, de Gianfranco Pasquino. Ojalá y estos materiales puedan servir para que aquellos o aquellas interesados en profundizar en el análisis y estudio de la democracia puedan hacerlo a través de estos materiales. Quien quiera un ejemplar gratuito de esta colección puede venir al Instituto Electoral del Estado de México, particularmente al Centro de Formación y Documentación Electoral, para obtener un ejemplar de manera gratuita. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues porque solamente así ellos saben de nuestras necesidades. Pues porque el pueblo es el que manda. Porque nosotros somos los que determinamos hacia dónde debemos ir y cómo debemos ser conducidos en esta sociedad. Porque de alguna manera se van a representar los ideales que tiene la población y que pueden ser en pos de un desarrollo y tomadas en cuenta por parte de los gobernantes o de los jefes en turno. Pues bueno, tienen que escucharnos porque a final de cuentas nosotros sabemos qué tipo de problemas hay, inclusive por ejemplo en nuestras colonias, municipios, como sea. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en él, nosotros vivimos ahí, sabemos realmente cuáles son las problemáticas que nosotros mismos tenemos. Pues porque todos vivimos en un mismo lugar, ¿no? Y creo que es importante la opinión de cada uno para poder tomar decisiones. Pues porque los gobernantes o la persona que esté a cargo tiene que tener en cuenta lo que toda la gente quiere. Porque cualquier política pública surge de los ciudadanos y de ahí escala a los diferentes órdenes de gobierno. Bueno, estamos de regreso, por supuesto, escuchando la voz de usted a través de sus participaciones y también de quienes hemos salido a entrevistar a la calle y a quienes preguntamos la importancia justamente de que sea escuchada la voz. Te quiero preguntar, Juan Carlos, la importancia de la participación ciudadana. Pues mira, yo creo que es un tema fundamental en las democracias. No hay democracia sin demócratas y con frecuencia no nos hacemos cargo de ese punto. Una sociedad es más fuerte en tanto más vigor tiene para la participación. Ahora lo que estamos platicando tiene que ver con eso. Las sociedades más robustas tienen sociedades más fuertes, más exigentes, más demandantes, pero también más responsables. El ciudadano también se tiene que hacer responsable de sus partidos y de su gobierno, porque cuestionar y criticar todo pues, está muy bonito. Es muy fácil, ¿no? Además. Pero eso no es constructivo. Es mucho más constructivo hacerse cargo de las herramientas que te da el sistema jurídico y utilizarlas. Mucha gente dice, bueno, yo sí quiero participar, pero ¿cómo le hago? ¿Quién me escucha? ¿Dónde toco? ¿Dónde me formo? Yo creo que estos programas, entre otras cosas, debieran servir para eso. La Constitución local reconoce en el artículo 51 la posibilidad de que un ciudadano presente una iniciativa de ley en la legislatura local.
lo hace a través de un partido político o a través de un diputado. Basta con que un diputado tome esa iniciativa para que le lleve a comisiones y la suba al Pleno. ¿Qué quiero decir con esto? Ya existe la figura. Existe la figura también en nuestra Constitución para la revocatoria del mandato. Solamente que para la revocatoria del mandato la inicia una fracción parlamentaria en la Cámara, la envía al Ejecutivo y el Ejecutivo la traduce a la propia legislatura que vota o no la revocatoria del mandato. Pero la figura existe. También tenemos el referéndum, solamente que el referéndum que tenemos nosotros pide la participación del 20% de lo que se va a organizar, ya sea estatal o local, del 20% de la lista nominal, del padrón electoral, ni siquiera es de la lista, es del padrón. El 20% del padrón es el equivalente al segundo lugar de una votación constitucional, porque si tú tomas en cuenta que vota el 50% en promedio de la gente, entonces ese 20% del padrón se convierte prácticamente en un 40% de una votación dominguera. Entonces no cualquiera lo podría hacer. Claro. No cualquiera lo podría hacer. Yo creo que estas figuras que existen deben someterse a este nuevo impulso que tiene la reforma, la que estamos comentando. Y yo particularmente deseo que se hiciera a través de una ley de participación ciudadana y que en una ley de participación ciudadana quedaran ya estas figuras, que quedara el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular y si se arriesgan los diputados hasta el presupuesto participativo. Pero estas figuras que ya las tienen muchos estados de la República, creo que debieran regularse en un instrumento de ese tamaño, que por lo demás tampoco vamos a ser vanguardistas, ya muchos estados de la República lo tienen. A ver, platícanos, esto es bien interesante porque pensamos que son figuras nuevas, que apenas estamos platicando del tema, pero primero la diferencia entre referéndum y plebiscito, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, el referéndum tiene que ver básicamente con leyes. En todas las partes del mundo que existe el referéndum, es si se aplica o no una ley, pero siempre están exentas las leyes que tienen que ver con impuestos, ¿sí? O con temas de derechos humanos. Estos dos. Sí, porque si me preguntas si quiero pagar impuestos, te voy a decir que nadie va a querer. Claro. Nadie va a querer. Y el plebiscito es un mecanismo de consulta que tiene como propósito ayudar a quien toma las decisiones a definir un tema trascendental. Pongo un ejemplo. Recientemente en Inglaterra, que todo el mundo piensa que Inglaterra es un sistema bipartidista, ¿no? Hay un tercer partido de corte liberal que le puso como condición al Partido Laboral para hacer mayoría en la Cámara y sacar al primer ministro, incorporar la representación proporcional. Y entonces el partido mayoritario, que es el Partido Laboral, dijo, sometámoslo a plebiscito. Si la población quiere, incorporamos la figura de representación proporcional que en el caso de Inglaterra, 500 años y no la conocen. ¿Qué decidió la población? Que no. Fíjate, algo impensable para nuestra cultura. Porque pensamos que ellos son muy liberales y participativos y que le van a entrar a todo, ellos quieren su sistema de mayoría, no aceptaron representación proporcional. Este es un tema de ese tipo. Otro tema puede ser, como lo hizo España, también en un plebiscito, si firmaban o no el acuerdo con la OTAN, ¿no? Que tenía que ver con esta lógica de seguridad y de armamentos. Entonces, sí hay mecanismos plebiscitarios muy exitosos. Uno está traducido en una película, en esta película de Pinochet, respecto del no. Así es. Que es una película que le recomiendo al público porque demuestra un tipo de cultura y cómo lo impensable sucedió, teniendo el gobierno el control de todos los instrumentos de comunicación, perdió el plebiscito. ¿Por qué? Porque cuando la ciudadanía se apropia de estos instrumentos, logra incluso lo que se ve en Chile, ¿no? El cambio de régimen. Ahora, en el caso de México, tú dices, bueno, esto no es nuevo para nuestro país, hay estados donde sí se viene aplicando y se viene desarrollando. ¿Qué tanto se utiliza en esas entidades? Mira, Jalisco tiene una ley de participación ciudadana, Veracruz tiene una ley de participación ciudadana, el propio Distrito Federal tiene ley de participación ciudadana. Lo que pasa es que luego hay un manoseo. En el caso de Veracruz, me tocó una reciente, bueno, no tan reciente, hace algunos años, no muchos, 3, 4 años, en donde el gobierno preguntaba si la gente quería que hubiera mayor inversión en seguridad pública. Pues es evidente que sí, ¿no? Claro.
preguntaban... Y además en estos momentos en que la situación de violencia es muy grave. Claro, preguntaban si estaban de acuerdo que se siguiera celebrando, como sucede cada año, la cumbre de Tajín. Bueno. ¿No? Preguntaban si... Sí, 100%, ¿no? Si preguntaban si era necesario invertir más en educación. Claro. Bueno, este tipo de mecanismos lo que hacen es legitimar algún tipo de decisiones. Pero un referéndum distinto sería, por ejemplo, preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en que se aplique una pena, por ejemplo, una pena de muerte, que es muy discutible. Que es un tema muy polémico, es un tema muy ¿no? fuerte. Bueno, eso sí se puede discutir. En este caso sería más bien plebiscito, porque se trata de una reforma trascendental, ¿no? Para poner el ejemplo del referéndum. El referéndum sería la aplicación de una ley, por ejemplo, el hoy no circula, que se tradujera en ley y que se le consultara a la gente si debe aplicarse o no para el caso del Estado de México. Son las dos grandes diferencias. El referéndum es para el caso de leyes y el plebiscito es para decisiones trascendentales. ¿Sí lo tienen? Sí, Jalisco, Veracruz, el Distrito Federal, Chihuahua, y sí lo han aplicado. Te pongo el caso chusco de Veracruz, pero también lo han hecho en otros, el propio Distrito Federal también lo ha hecho en el pasado. Oye, ¿qué tan importante es la participación ciudadana? Primero buscábamos espacios para participar, ahora ya los tenemos. ¿Qué tanto los aprovechamos? Poco, realmente poco. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, pero es bueno que las figuras existan, es un proceso cultural. Fíjate, el otro extremo es que lleguemos a sancionar la participación, como lo tiene buena parte de América Latina. En Brasil, en Argentina, en Chile, el voto es obligatorio y se traduce en sanciones administrativas. Entonces, yo creo que no es necesario caer a ese extremo. Hay que ofrecer alternativas. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Hay que ofrecer alternativas a la ciudadanía. No me gusta eso del garrote, ¿no? No, la ley de la zanahoria y el garrote. Es bien incómodo. Mira, en el caso de Argentina, si tú no vas a votar, tienes complicaciones para inscribir a tus hijos o para hacer trámites administrativos. Y en el caso de Chile, descontaban la sanción económica vía impuesto predial. O sea, sí tiene una consecuencia negativa. En nuestro caso no lo tenemos así. Yo creo que más bien debiéramos ver las ventajas de un sistema democrático y utilizar estas herramientas que te da la democracia, que es la participación directa. Claro. Ahora uno de los temas, ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero no me quiero cerrar sin que nos des tu opinión. Los institutos electorales, ¿cuál es el futuro? Porque muy importante, no es, como mencionamos hace unos momentos, la participación ciudadana, pero también los institutos electorales. ¿Y cuál es el futuro ahora con este asunto del Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es lo que va a pasar? En una ocasión anterior lo platicábamos aquí mismo contigo, y me parece que no nos ha mostrado la letra chica de la reforma, ¿no? La letra chiquita de los contratos. No se sabe qué va a pasar con, por ejemplo, con la fiscalización. Una sola o dos fiscalizaciones local y nacional. Financiamiento público. Hoy por hoy, hay financiamiento local y federal. No se sabe qué va a pasar con eso. Un problema estrictamente técnico. Las secciones electorales son las mismas para la federación que para los estados, pero los distritos no. Entonces, los distritos no coinciden con lo federal y ese es un problema que hay que resolver. El otro, eventualmente si surge un órgano nacional va a calificar 5 elecciones el mismo día, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador y presidente de la República. Pues vaya tarea, ¿no? ¿Y qué resultado entregas primero? ¿El del presidente municipal o el del presidente de la República? Es un tema técnico que no es de fácil solución, solamente te pongo un ejemplo. Si en un municipio beligerante, complicado, la elección se cierra, la gente va a estar protestando ahí porque salga primero el resultado municipal. Y a nivel nacional van a estar exigiendo que salga el del presidente de la República. Esa complicación logística no está clara en la iniciativa, porque además todavía no hay una iniciativa más que la del Partido de Acción Nacional, que tiene sus méritos, pero es insuficiente. Me parece que es dable que suceda, pero yo me pronunciaría por un modelo como el norteamericano, en donde los estados organizan toda la elección y tienen un ente regulador a nivel nacional, con una legislación nacional si quieren, pero me parece que sería incluso atentatorio contra el sistema federal imponer un nuevo modelo centralista. Por más que a la comentocracia del Distrito Federal le guste, pues no todo es el Distrito Federal, y se equivocan en suponer que en todo el resto del país las cosas no suceden igual que en el distrito.
suceden igual o mejor. Lo que pasa es que muchos no acostumbran a salir más allá del periférico, ¿no? Muy bien, pues Juan Carlos, un gusto poder platicar contigo aquí entre todos. Muchas gracias y como siempre, bienvenido. Gracias. Gracias al auditorio. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Que tengan una muy buena semana, muy buena noche y que la pasen muy bien.